Por eso ven, te invito a ser parte de su ser. La iglesia de Cristo su cuerpo es, donde la cabeza solo es Él. Entonces eso tiene que ver con el ayuno y la penitencia. Vamos a continuar. ¿Por qué ayunar? Hazme el favor de buscar San Lucas capítulo 5, versículos del 30 al 35. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron: ¿por qué comen y beben ustedes con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Le dijeron a Jesús: los seguidores de Juan y los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy interesante este versículo, tiene muchos puntos que tocar y bueno, ahorita enfocándonos en el tema del ayuno y de la Pascua, lo que me vino a la mente con la primera parte cuando dice que Jesús vino por los pecadores, no vino por solamente los buenos, los fieles, sino vino también por la gente que no fueron tomados en cuenta, por los fariseos, por los judíos. Nuestros sacerdotes en nuestra parroquia de San José aquí en Fontana nos decían: la misa no es un museo de santos, sino una clínica para pecadores. Y eso se me hizo muy bonito porque mucha gente dice: ¿para qué vas a misa? Si pues la gente ahí sigue igual, van a misa y muy santos y dice que muy buenos, pero salen y siguen haciendo las mismas cosas. Son una bola de hipócritas, decían. Y cuando escuchaba yo eso, la gente decía: pero puede ser que tal vez sean de esa manera y después no. Pero para empezar hay que enfocarnos nosotros con nuestra relación con Dios, no dejar de distraernos por las vidas de los demás, ni tampoco distraernos de lo que nos digan los demás, porque nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, cuánto esfuerzo estamos haciendo para poder acercarnos a Dios, y Dios nos conoce a nosotros. Lo que importa es lo que Dios diga, no lo que digan ellos. Aparte, como también a mi tocayo San Pablo, Jesús se le apareció solamente a él. Él seguramente venía seguido de su ejército cuando estaba cazando a los cristianos, los buscaba para arrestarlos o matarlos. Dice Jesús, se le aparece y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se quedó: ¿quién me habla? Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Entonces ahí fue su conversión. Le dijo ya, pues lo hizo ciego, le dio instrucciones de que vaya a tal lugar, a tal casa, para que se ungiera lodo, creo, en los ojos y ya recuperara la vista, y ya así se convirtió. Pero la conversión fue íntima entre Saulo y Jesús. No se le pareció a los demás hacer una escena, sino es íntima. Igual nosotros cuando vamos a la iglesia, es íntima, nosotros con Dios. Puede ser que en nuestro propio pueblo, como dice Jesús, un profeta no es bien recibido en su propia tierra. Porque nuestra familia conoce nuestros errores, nuestros pecados de chiquitos. Van a decir: ¿cómo es el hijo de carpintero quien está predicando tanto y conoce tanto? No nos van a creer a veces, porque también nos quieren mucho y esperan más de uno. A veces esperan que sepamos más y seamos mejores, y ellos pueden notar nuestros errores. Así que no va a ser fácil. Volviendo al mismo tema de antes, va a ser difícil cargar con nuestra cruz cada vez que nos queramos acercar más a Dios. Va a ser difícil, pero no nos rindamos. Seguir teniendo esta relación íntima con Dios, porque Él nos está buscando. Si sienten un llamado que tal vez Dios les pide que aprendan más de su fe, leer la Biblia, orar, tal vez por lo menos bendecir los alimentos antes de comer, hacer igual como dice aquí la palabra. Dios nos busca a los pecadores, nos busca a los que estamos un poquito extraviados. Los que ya están bien, Él deja las 90 ovejas que están bien en su grupo y va a buscar la una oveja que se extravió, y por eso se regocija el cielo y hace hasta fiesta, yo creo, celebran cuando se rescata solamente por lo menos un alma. Es lo que Dios quiere para nosotros. Así es, Saúl, y como dices, pues sí, lamentablemente mucha gente por eso no se quiere luego acercar a la iglesia, porque conocen a alguien que
que va a la iglesia y solamente se quedan viendo, esperando a ver que cometa un error para juzgarlo, para criticarlo y para ellos mismos excusarse y decir, yo por eso no voy a la iglesia, porque si tú que vas a la iglesia eres así y así y así, eres un hipócrita, ¿verdad? Pero bueno, esa gente yo le pregunto, ¿acaso en sus trabajos no hay gente hipócrita? ¿Acaso en las escuelas o en sus escuelas no hay gente hipócrita? En todos lados hay gente hipócrita, yo pienso, ¿no? Entonces, si vamos a dejar de ir a un lugar, por ejemplo, al trabajo, porque hay gente hipócrita, o más bien, si hay gente hipócrita en el trabajo, ¿también vamos a dejar de ir a trabajar? Esa gente no deja de ir a trabajar porque hay hipócritas en su trabajo, o no dejan de ir a la escuela porque, es que tengo compañeros hipócritas, mejor ya no voy a la escuela. No, porque esa gente sigue yendo a trabajar. No van por la gente que está allí, van porque necesitan del trabajo, porque necesitan del salario, porque hay un beneficio, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Cuando vamos a la iglesia no vamos para ver cuánta gente hipócrita, cuánta gente sí cumple con los mandamientos. Vamos porque tenemos una necesidad espiritual. Así como el que va a trabajar tiene esa necesidad de ganar un sueldo, también nosotros los que vamos a la iglesia y los que no van también tienen esa necesidad espiritual de llenarse de Dios, de llenarse de oración, de la Eucaristía, de los sacramentos. Entonces para eso tenemos que buscar esa relación con Dios en su iglesia. Y también nos dice este versículo de cuando Jesús dice que ahorita sus estudiantes, se puede decir así, no ayunan porque el novio está con ellos. Ya cuando el novio no esté presente, entonces ayunarán. Ellos tienen a Dios presente ahí mismo. De Él están aprendiendo a orar, a vivir, a entender a Dios y de todo. El ayuno que hacían los demás, que se refieren los fariseos, era porque ellos no tenían a Jesús presente. Como les mencionábamos hace rato, el ayunar nos ayuda a acercarnos a Dios, pero ellos ya están con el novio en la boda, o en la fiesta, están ya comiendo del pan de Dios, que es Jesús. Entonces no tienen por qué ayunar. Ya cuando Jesús se vaya, dijo, cuando el novio se retire, entonces tendrán que ayunar, porque volvemos a lo mismo de este tiempo de Cuaresma, el ayuno, la penitencia, los sacrificios y la oración nos acercan a Dios. Si la oración nos acerca a Dios, lo que nos aleja de Dios es el pecado. Entonces, ahorita que estamos todavía en esta vida donde estamos encontrándonos con obstáculos, tentaciones y deseos, y se nos quiere acercar el pecado, pues tenemos que ayunar, hacer penitencia, sacrificios y orar para acercarnos más a Dios. ¿Continuamos? Jesús es tentado por Satanás. Por favor, me buscas Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Este es uno de mis versículos favoritos, está buenísimo. Incluso hicimos un video el año pasado, muy bueno. ¿Listo? Mateo 4 del 1 al 11 y dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba, y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Algún día voy a conseguir un equipo para hacer esta escena como una película de Hollywood. Me encanta todo, cada palabra, porque hay mucho suspenso, mucho drama y también
una gran victoria. Todo a través de el sacrificio, el ayuno y la oración que hizo Jesús. Para entenderlo un poquito hay que entrar en contexto. Esto sucedió después de que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Le dice Jesús a Juan, es necesario que me bautices. Y ya dice, pero yo no soy nada, tú eres de quien debe hacerlo a mí. Y le dice Jesús, pero esto es lo que Dios quiere, esto es lo que tiene que suceder. Lo hizo para poner el ejemplo, para enseñarnos que es necesario bautizarnos. Y justamente después de eso, que es bautizado y que se abren los cielos y dice la palabra de Dios que bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma y la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, y que lo escuchemos. Eso me recuerda a cuando uno, aquí y ustedes en casa, recibimos un sacramento como el bautizo o la primera comunión o hasta la confirmación. Tomamos clases, vamos a misa, somos confirmados y nos sentimos que recibimos a Dios y el Espíritu Santo y es bonito y qué bueno y nuestra familia nos felicita y orgullosos de nosotros. Y después de ahí, ¿cuántos regresamos a misa? Después de ahí, ¿cuántos seguimos en ese plan de estudiar a Dios cada fin de semana o entre semana, hacer nuestras tareas de oración y de seguir aprendiendo de Él para acercarnos a Él? ¿Cuántos seguimos por ese camino? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque aquí, ¿qué le pasó a Jesús? Vino el ángel después de ser bautizado y lo llevó hacia el desierto para que sea tentado por Satanás. Creo que el versículo dice justamente antes de eso. Entonces el ángel lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Así, inmediatamente. ¿Para qué? Para que se preparara por lo que iba a venir. Ahí es cuando comienza su vida pública, ¿verdad? Cuando empieza a instruir a la gente y ya empieza a darse a conocer bien a todos quién es, sin esconder nada. Entonces nosotros, ese tiempo de Cuaresma podemos utilizarlo como eso, como ir a un desierto, ayunar, no comer nada, no tomar nada y ser valientes cuando seamos tentados, cuando tengamos algún obstáculo, alguna tentación o cuando el mismo enemigo sentimos que nos ataca, ya sea porque nos pone en una bandeja de plata un manjar delicioso que es lo que tal vez quisimos dejar a un lado por estos días. Les confesaré algo, en estos días estamos pasando mi familia y yo por un momento difícil, tenemos a alguien enfermo y yo me propuse orar mucho, orar más de lo que he hecho antes. Estoy rezando el rosario 2 veces al día, en la mañana, en la noche y aparte la Divina Misericordia. Pero nunca en la vida me he sentido tan distraído que ahora, porque ahora mi conciencia está muy presente en que tengo que hacerlo constante, con amor, con fervor, entendiendo cada palabra para que Dios vea mis intenciones, de que a través de mi intercesión quiero que la voluntad de Dios se haga y si Él quiere sanar a mi ser querido, pues ojalá, si no, pues yo tener resignación de entender su plan. Pero al igual como tengo ese fervor y ese deseo, igual de difícil es concentrarme en las oraciones, en la palabra, en leer la Biblia. Lo hago porque Dios y la Virgencita aprecian la intención. Es mucho mejor de que intenten hacerlo y se distraigan al que no lo hagamos para nada. Cuando la gente dice, hoy no quiero ir a misa porque se me está haciendo tarde, o voy a ir deprisa, o es en otro idioma que no entiendo tanto como en inglés o español y me voy a distraer, pero es mejor que aún así vayamos y hacer ese esfuerzo para Dios, de levantarnos, peinarnos, cambiarnos, arreglarnos, manejar a misa y estar ahí, al que no más quedarnos acostados en la casa haciendo nada o hasta hacer qué hacer, pero pues a Dios le importa más que vayamos a verlo y recibir su amor y su mensaje. Entonces, ese periodo de 40 días que estuvo Jesús en el desierto, con hambre, con sed, cansado, llegó Satanás, lo tentó, pero Jesús fue victorioso porque Él estaba fuerte en oración con Dios. Así nuestro espíritu también puede estar fuerte con Dios a través de nuestro ayuno, nuestra penitencia, sacrificios que hagamos y con oración Dios nos ayudará para poder vencer no solamente el no comer carne los viernes, no solamente el dejar de hacer algún tipo de hábito o no cometer algún pecado que nos sigue atormentando todos los días anteriormente, sino que también para estar fuerte en contra del enemigo mismo, cuando Él nos quiera tentar con algo que sea disfrazado de bueno, porque el enemigo nunca viene, como decía el Padre Martín en la iglesia, en la misa del domingo. Él no se presenta como el tradicional con cuernos y una pata de chivo y una pata de gallo. No, Él se presenta seductor, hasta guapo. Al Padre Pío una vez
se le apareció un joven acá guapo, güero, ojos azules, que se le confesó. Pero lo que decía en la confesión eran cosas horribles que hasta sacó de quicio al Padre Pío. No se pudo concentrar. Un sacerdote que desde los 5 años quiso ser sacerdote. O sea, alguien casi santo, perfecto en su vida. Por eso tenía los estigmas y podía elevarse y estar en muchas veces a la vez, siendo humano. Bueno, así se presenta el enemigo, seduciendo con mentiras y apariencias que parecen buenas y atractivas para nosotros, pero en verdad no lo son. Entonces por eso hay que estar fuertes en oración para que nuestra fe esté firme y de esa manera vencer las tentaciones que nos presenta el enemigo y no creerle sus mentiras y decirle las verdades con la misma palabra de Dios, porque Él conoce, ahí dice, Él conoce la palabra de Dios y con esa misma verdad que es Jesús nos quiere disfrazar las mentiras con esas verdades. Pero para no caer en sus trampas hay que seguir fuertes con ese tiempo de Cuaresma. Así es, Saúl, y si me permites añadir, también vemos cómo las tentaciones del diablo hacia Jesús son las mismas tentaciones que el diablo nos hace a nosotros. Y si nos damos cuenta, comienza primero, ¿cuál es la tentación primera que le hace el diablo a Jesús? La tentación de la carne, que le dice, tienes hambre, ordena que ese pan se convierta. Entonces, si nos damos cuenta, es por allí por donde nos ataca primero el enemigo, por los sentidos, por la carne. Nos ofrece todo tipo de pecados carnales, ¿verdad? Es lo primero que nos viene a presentar. Mira, por ejemplo, a una persona que ya está casada, ¿verdad? ¿Y qué le dice el diablo al esposo? Mira esa jovencita, mira esa señora, mira esa mujer, ¿verdad? Nadie te va a ver, lo tienta en algún pecado así. Incluso nos recuerda de lo que nos falta en la casa y lo que sí nos dan afuera para así atraer, porque no solamente dice mira qué tan bueno está esto, también mira qué tan mal está acá, así que hace todo lo posible para atraernos. Exactamente, y mira qué rica está esa caguama, ¿verdad? Qué deliciosa se ve. Con esta calor. Prueba esta droga. Mira cómo se siente, que la haga, síguela haciendo. Entonces así nos tienta el diablo primero por los sentidos. Después la otra tentación que digamos ya es un poco más para las personas que ya estamos dentro de la iglesia, que es la tentación de tentar a Dios. ¿Y cuál es esa en la que muchos de nosotros caemos? En que a veces, como le dice, ¿verdad? El diablo a Jesús, tírate. De todos modos, la palabra dice que Dios va a mandar a sus ángeles. Pero luego, ¿cómo le contesta Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Dios tiene su trabajo, sí, pero nosotros tenemos el nuestro, ¿verdad? Y muchas veces, como religiosos o como cristianos, queremos dejarle todo el trabajo a Dios. Creemos que solamente por nuestra fe, que sí, claro, debemos de tener siempre la fe en Dios y la confianza y orar de que Dios va a hacer milagros, pero también nosotros no hay que esperar a que Dios haga todo por nosotros, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenemos una enfermedad, claro que hay que orar a Dios para que nos sane y todo, pero también no por eso vamos a dejar de ir al doctor, ¿verdad? No por eso vamos a dejar de tomarnos las medicinas que nos da el doctor. Como ha pasado casos, por ejemplo, de pastores protestantes, que ellos pecan mucho en ese aspecto de que le dicen a sus fieles, tú tienes cáncer, pero si confías en Dios, Dios te va a sanar, deja de ir al doctor. Y lamentablemente luego conocemos de muchos casos de personas que fallecen de una enfermedad por negligencia, porque decidieron creerle al pastor en lugar de a veces a la palabra de Dios que te dice, sí, tú ora, cree en mí, pero también para eso te mandé a los médicos, ¿no? El pastor evangélico Jamie Kutz murió este fin de semana al ser mordido por uno de los reptiles. Tal como se aprecia, Kutz utilizaba a estos animales en sus rituales y ceremonias religiosas, con las que bailaba mientras oraba. Aseguraba que a un verdadero creyente las serpientes no le hacían daño. Kutz se negó a recibir el antídoto a pesar de la insistencia de los paramédicos. Una hora después murió. Esa es la segunda tentación, la que nos da a la gente que estamos en la iglesia. Y por último, la tentación del poder, en la que la mayoría de la gente cae, ¿verdad? Que dice, si te inclinas y me adoras, te daré todos los reinos que ves.